Bueno, ahí tenemos aquí lo que es este dispositivo al cual vamos a poderlo recuperar de una manera muy fácil y muy sencilla. En este video tutorial vamos a utilizar dos métodos totalmente diferentes para poder recuperar este dispositivo. Si no te funciona nuestro primer método, te funcionará el segundo, pero estoy seguro que te va a funcionar cualquiera de los dos métodos que vayas a utilizar. Bueno, nosotros siempre recomendamos ver el video tutorial paso a paso hasta el final para que puedas solucionar tu problema, ya que hay muchas personas que adelantan el video tutorial y se pierden algún pedazo muy importante y después están en los comentarios escribiendo que no le sale tal cosa. Bueno, primero que todo, vamos a darle el recorrido al dispositivo para que puedan ver que está totalmente bloqueado, ya que cuenta con un bloqueo de pantalla y también con la cuenta de Gmail olvidada. Eh, nosotros siempre recomendamos antes de ejecutar lo que es la herramienta, desactivar lo que es el antivirus temporalmente, porque si nosotros no desactivamos eh, el antivirus nos va a bloquear lo que es el programa. Dicho eso, como pueden ver, ya vieron que nuestro dispositivo cuenta con un bloqueo de pantalla que se nos ha olvidado. Y por último tenemos aquí la cuenta de Gmail o de Google. Ahora sí vamos a la PC para hacer el siguiente proceso. Bueno, aquí estamos en la PC, como le habíamos dicho, tenemos que irnos a lo que es a nuestro antivirus. Vamos a darle clic. Ahora vamos a desactivar lo que es el escudo que aparece aquí, que dice protección contra. Listo. Luego le vamos a dar aquí donde dice administrar la configuración. Y aquí tenemos que desactivar la primera opción. Luego que ya desactivemos la primera opción, entonces vamos a irnos al navegador y vamos a descargar la herramienta. Vamos a irnos aquí y vamos a escribir DavyCell, así como aparece aquí en pantalla. Listo, dicho eso, ahora lo que vamos a hacer es irnos a la primera opción, la primera página. Nos sale de primero como Android TV. Luego vamos a bajar aquí. Vamos a bajar y vamos a buscar una entrada que dice apps DavyCell. Esta sería la entrada. Le vamos a mostrar primero la primera herramienta que vamos a utilizar en este video tutorial. Esta sería la primera herramienta. Vamos a buscar aquí abajo. Aquí abajo va a aparecer. La primera herramienta sería esta. Y vamos a darle más abajo. Aquí va a aparecer esta. STMTK. Ustedes la van a descargar directamente desde ahí. Luego que ya hayan hecho eso, vamos a ejecutar la herramienta como un administrador. Le decimos que sí. Aquí está, como un administrador. Vamos a desactivarla. Vamos a ejecutarla. Dicho eso, bueno, vamos a utilizar primero la primera herramienta, que serían esta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, estando aquí, dicho eso, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a apagar el dispositivo. Lo apagamos por completo. Luego que esté totalmente apagado, vamos a seleccionar esta opción que dice ERCFRP, que está de tercera, y le vamos a dar aquí donde dice Start. Ahora vamos a esperar que cargue esa opción. Dicho eso, entonces lo que vamos a hacer es conectar nuestro dispositivo. Vamos a conectarlo, vamos a utilizar el primer método, que sería este. Ahora vamos a esperar que cargue la bolita, que cargue el porcentaje de la batería. Y ahora que cargue el porcentaje de la batería, vamos a presionar botón de encendido y botón de volumen arriba, los dos botones. Cuando se apague, soltamos botón de encendido, sostenemos el de volumen arriba, y aquí estaría eliminando la cuenta de Google, la cuenta de Gmail. Como pueden ver, ya está eliminada en el primer método.
pero digamos que de pronto este método no te funcionó. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, primero que todo vamos a encender el dispositivo. Si te funcionó este método, lo que tienes que hacer, que aquí no está encendiendo, vamos a presionar botón de encendido, botón de volumen abajo. Al mismo tiempo vamos a esperar que suene la PC. Vamos a esperar que suene. Tenemos estos dos botones y sonó. Botón de encendido, botón de volumen abajo al mismo tiempo. Aquí ya encendió nuestro dispositivo. Ahora vamos a esperar que inicie por completo. Cuando ya inicie, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a configurarlo. Ya aquí nos saldría la opción de accesibilidad. Si nuestro método fue exitoso, nos saldría la opción de accesibilidad. A esperar que inicie. Vamos a esperar que inicie. Por eso siempre recomendamos ver el video tutorial paso a paso hasta el final para que puedan solucionar lo que es este problema de la cuenta de nuestro dispositivo. Ya aquí está iniciando. Como lo estábamos diciendo, si el método fue exitoso, nos saldría la opción aquí, accesibilidad activada. Vamos a ver. Y como pueden ver, salió accesibilidad. Eso quiere decir, como al principio solamente salía esta opción, pero no salía accesibilidad. Bueno, dicho eso, entonces vamos a utilizar la segunda herramienta. No vamos a configurarlo. Si a ti no te funcionó este método, entonces vamos a la segunda herramienta para solamente hacer una sola configuración. No se preocupen, lo apagamos, lo desconectamos, vamos a cerrar esta herramienta y vamos a utilizar la segunda. La segunda herramienta sería esta que aparece aquí arriba también. Sería la segunda herramienta. Está aquí. Vamos a subir ahora hacia arriba. Aquí está. Ya que haberla descargado, que sería esta FryTool. El creador de esta herramienta es ESM Prime. Aquí tenemos para A10S, A02, A02S, A03S, A04, A04E, A05, A05S, S y A06. Pero hoy vamos a utilizar el método del A02. Cuando seleccionemos esa opción, cuando ustedes ejecuten la herramienta, aquí tenemos los drivers. MediaTek instalan todos estos drivers. También funciona para Xiaomi, Oppo, Motorola y Samsung. Dicho eso, entonces seleccionamos ahora CFRP Samsung. Vamos a seleccionar esa opción. Ahora aquí vamos a conectar el dispositivo y vamos a conectarlo. Seleccionamos, vamos a esperar que empiece a cargar. Cuando vamos a hacer el mismo proceso que el anterior, cuando muestre el logo de carga, vamos a presionar botón de encendido y botón de volumen arriba, encendido y botón de volumen arriba. Cuando se apague, soltamos botón de encendido sosteniendo el de volumen arriba. Ya aquí está sonando la PC. Pueden ver, sonó. Ahora nos saldría la opción aquí que fue exitoso. Como pueden ver, aquí sale formateo exitoso. Es el mismo proceso. En estas dos herramientas es el mismo proceso. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Lo mismo. Presionamos botón de encendido, botón de volumen abajo al mismo tiempo. Vamos a presionar esos dos botones para que nuestro dispositivo reinicie. Ya sonó la PC. Cuando suene por segunda vez o primera vez, el dispositivo se va a reiniciar, va a vibrar. Cuando ya vibre, entonces vamos a hacer el proceso de
de configuración. En ambos es lo mismo, la configuración va a ser la misma. Y aquí podemos desconectarlo, ya que nuestro dispositivo hizo la eliminación de cuenta exitosa. Ahora lo que tocaría es configurarlo, pero estos dispositivos a veces quedan con algunos errores. Bueno, no a veces, siempre quedan con errores. ¿Y cómo corregimos estos errores? Pues bueno, viendo el video tutorial hasta el final para que puedan corregir esos errores de nuestro dispositivo. Lo que vamos a hacer ahora es configurarlo, ya que si el proceso fue exitosamente, aquí se nos va a habilitar la opción de accesibilidad. Amigos, ¿no? Cuando ustedes vean accesibilidad habilitado es porque el video tutorial fue exitosamente. Le dan aquí. Ahora lo que vamos a hacer es configurarlo rápidamente, y la manera más fácil es desactivando las redes de Wi-Fi. Desactivamos, le damos aquí en omitir, vamos a dar en omitir, vamos a darle en omitir, vamos a esperar. Esto haría más el proceso más rápido, y como le estábamos diciendo, corregir los errores que nos quedan en nuestro teléfono. Vamos a esperar, le damos aquí donde dice no copiar, le damos donde dice no copiar. Ahora nos llevaría aquí a los servicios de Google, le damos en aceptar, le damos en omitir, le damos en saltar. Vamos a esperar. Ahora aquí le vamos a dar en omitir, le damos en omitir. Ahora aquí le vamos a dar en finalizar. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, como le estábamos diciendo, que nuestro dispositivo nos queda con algunos errores y que más fácil es corregir esos errores. Lo que vamos a hacer ahora es irnos lo que es ajuste, porque si lo dejamos así nos quedaría, miren, bastante lento. Ya está empezando, no ha cargado bien y está lento. Entonces lo que tenemos que hacer es irnos acerca del teléfono. Vamos aquí en restablecimiento, le damos aquí en restablecer todo de fábrica, le damos aquí y le damos eliminar todo. Cuando reinicie nuevamente vamos a hacer el mismo proceso, le damos en omitir la red de Wi-Fi. Eso solamente le damos omitir y no tener SIM card introducida en nuestro teléfono. Si te funciona nuestro video, suscríbete, activa la campanita, dale like y deja un poderoso comentario. Y no se te olvide compartir nuestro video.